Buenas tardes. Se inicia con este acto la sexta sesión del ciclo que estamos celebrando para celebrar el centenario de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los hombres más ilustres de la Ilustración española, y tenemos para el desarrollo de la conferencia que corresponde al día de hoy a don Eduardo Huertas, que hablará sobre Jovellanos, utilidad política y social de los espectáculos y diversiones públicas. Yo creo que pocas personas más adecuadas que don Eduardo Huertas para desarrollar esta conferencia. Aparte de ser un especialista en el tema de la ilustración, es un intelectual. Yo diría que es una figura un poco rara en España porque es un hombre dedicado al conocimiento, al saber. Es lo que podríamos llamar un scholar, un Gelehrter en Alemania. En España esta figura no. Hay muchos intelectuales, sí, pero no una figura tan dedicada al estudio. Todas las semanas me encuentro habitualmente por las mañanas en la biblioteca del Ateneo, investigando, trabajando en un tema nuevo, porque es un hombre como corresponde a un investigador de vocación, pues es un hombre con una multitud de intereses intelectuales extraordinarios. Esa dimensión intelectual de Eduardo Huertas se ha diversificado en tres actividades que prácticamente han ocupado toda su vida. Por un lado, la docencia. Ha sido profesor en la Universidad de Educación a Distancia, ha desarrollado numerosos ciclos de conferencias y cursos en instituciones docentes de distinto nivel. Por un lado, por lo tanto, la docencia. Por otro, como ya he dicho, la investigación, que quizás sea lo que más le define, es esa dedicación de toda la vida. Ahora que está jubilado, como he dicho antes, pues sigue viniendo por aquí, sigue investigando y sigue descubriendo cosas muy interesantes, sobre todo en relación con la historia madrileña. Y en tercer lugar, la tercera área de dedicación es la gestión pública. No ha rechazado nunca esa dedicación a la actividad pública, dada su buena formación como doctor en filosofía por la Universidad Autónoma, además de doctor en filosofía, licenciado en Derecho, es un gran jurista también, en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, y ha estudiado en varias instituciones de fuera de España. Ha estudiado en París, en la Escuela de Altos Estudios, en Bruselas también, en la Universidad Libre de Bruselas, en Estrasburgo también, y ha polarizado todos esos intereses intelectuales, sobre todo en la dedicación a la historia y a la sociología, que él ha sabido fecundar mutuamente. Yo creo que una de las especialidades más destacadas de Eduardo es la de historiador de las ideas, y como gestor público pues ha dirigido el Centro Cultural de la Villa de Madrid, ha sido delegado de los servicios de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y lógicamente el resultado de esta labor investigadora pues tiene numerosas publicaciones. Pero la verdad es que aunque su saber es muy grande y ocupa muchas etapas de la historia española, pues en los últimos años se ha dedicado sobre todo a finales del XIX y principios del XX. Estudios sobre la revista Germinal y la Santa Bohemia, la España moderna, hablando de la gente nueva que entonces destacaba en ese ambiente bohemio, la Institución Libre de Enseñanza
y su despliegue institucional, la zarzuela, su concepto, su historia, sus costumbres, estudios sobre el teatro, sobre artes escénicas y relaciones con la música, sobre todo la relación del teatro y de las actividades escénicas con la música. Tiene un libro extraordinario que yo he leído ahora, aunque conozco bien la obra de Eduardo, pues este libro no había tenido en ocasión. Teatro musical popular en el Madrid ilustrado. Por lo tanto, es también un madrileñista que ha estudiado mucho la historia de Madrid, sus trabajos de investigación sobre mesoneros romanos, sobre Marqués de Pontejos, sobre Larra. Hay un texto muy bonito de una conferencia que hizo precisamente aquí cuando celebramos el bicentenario de Larra, el costumbrismo complaciente y el costumbrismo doliente. Es un texto verdaderamente extraordinario. Está publicado en el libro que se hizo recogiendo las conferencias que se dieron en el centenario de Larra, en Larra en su tiempo, editado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. El tema de hoy, sobre jovellanos y los espectáculos y diversiones públicas, corresponde a su gran conocimiento por el siglo XVIII y sobre todo por la cultura popular y sus modas. Verdaderamente llama la atención también por parte de jovellanos la amplia dedicación. Comentábamos un poco antes de entrar en el salón, comentábamos ahí viendo las obras de jovellanos en la vitrina donde están expuestas, que la multiplicidad de intereses y de investigaciones que realizó Jovellanos en vida. En ese sentido, pues hay una afinidad también con el autor de esta conferencia, y sobre todo porque es, como digo, un especialista en el siglo XIX y se ha dedicado mucho en este libro. Habla mucho de uno de los fenómenos más característicos del siglo XIX, que es el plebeyismo. Digamos que el tema general del libro es un panorama general del teatro musical en la segunda mitad del siglo XVIII. Relata muy bien las tensiones y las oscilaciones políticas, tocando temas muy específicos. Por ejemplo, la música escénica, por ejemplo, teatro musical, los bailes teatrales, estudios sobre la obra de saineteros y libretistas. Es un gran conocedor de ese plebeyismo, sobre todo en la versión del majismo, en los majos, la majeza, los manolos, las manolas. Ha estudiado las tonadillas, las seguidillas, los bailes escénicos, los melólogos, los elementos coreográficos. Ahora que nadie más apropiado para desarrollar este tema tan interesante que va a desarrollar, y no le quiero quitar más tiempo porque yo también estoy deseando escucharle, seguro como estoy de que voy a disfrutar muchísimo y espero que todos ustedes también. Eduardo, tienes la palabra. Doy las gracias al eminente profesor e investigador Jesús Luis Avellán por esta presentación y estas palabras tan generosas que ha hecho sobre mi persona, y le voy a preguntar exactamente qué soy, porque hay términos en alemán que yo no comprendo, pero lo que sí les puedo decir que como amigo que es, ha exagerado. Por lo tanto, les ruego que no tomen al pie de la letra tantas cosas como ha dicho, porque efectivamente cuando un amigo habla de un amigo generalmente exagera. Les doy las gracias a ustedes que están aquí, han tenido bien acompañarme en este ciclo, en esta conferencia del ciclo del bicentenario de la muerte de Jovellanos. Vamos a hablar de un tema que se toca muy poco generalmente cuando se habla de Jovellanos, que es su memoria sobre los espectáculos y diversiones públicas. Bueno. Jovellanos fue
dijéramos un ilustrado, según dicen por ahí, es el más liberal de los ilustrados españoles. Fue un hombre que tuvo una aguda conciencia crítica de los vicios de la sociedad española y de los crónicos males de España. Y también fue un hombre que propuso remedios a través de reformas. En este sentido, hemos de considerarle como un reformista moderado, pero que permaneció fiel a conceptos y prácticas nucleares de gobierno del más clásico pensamiento ilustrado. Me refiero a la propugnación por parte de Jovellanos de la necesidad de un dirigismo político y social en todos los sectores de la actividad individual y colectiva, en el uso sistemático del criterio de la utilidad pública y la perspectiva puesta siempre en la felicidad de los hombres, en el bien público y en el progreso de la nación. Así como se ha insistido generalmente por parte de los historiadores en el decoro y en la utilidad de las ciencias, apenas se ha estudiado con un cierto detenimiento y autonomía el tema de la utilidad y del decoro de las artes y de las letras, siendo así que el fomento del cultivo de las artes y de las letras era considerado por los ilustrados tan necesario para la formación y el desarrollo de los hombres y de los pueblos como el fomento del estudio de las ciencias, pero desde nuevas perspectivas y nuevos postulados metodológicos. Ya decía Jovellanos en su oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al estudio de las ciencias. Todo este complejo universo ilustrado de ciencias, artes y letras, pienso que se puede considerar dentro del ámbito que definió el hispanista francés Jean Sarrail, diciendo que la cultura de la Ilustración era cultura utilitaria, cultura dirigida. Y, efectivamente, este hispanista ha sido quien ha despejado tres categorías del pensamiento de Jovellanos que son muy válidas para el tema que vamos a tratar hoy. En primer lugar, decía, la utilidad pública es la meta sagrada, la meta única de Jovellanos, el único móvil de su obra escrita, lo mismo que de su actividad y de su conducta. La segunda categoría es la de la felicidad pública o el bien social. Y decía, la pasión de Jovellanos por la cultura no es ni más ni menos que una forma de su pasión por la felicidad de España, ya que la Ilustración es el único medio de conseguirlo. Y la tercera categoría es la del dirigismo desde el poder. Un dirigismo no autoritario, sino un dirigismo oficial que dispense, dice, libertad, luces y auxilios. Y en este sentido viene a decir Sarrail que Jovellanos, como otros ilustrados, estima que la prestación de la cultura, así como la prestación de la cultura, debe estar dirigida desde el centro del poder para que sea útil política y socialmente y pueda conducir a la nación, al progreso de la nación y a la felicidad de los ciudadanos. Pero para hacer realidad estas proposiciones era necesario reformar la propia cultura y reformar la prestación pública y privada. Y para hacer viable esta reforma era imprescindible no solo la dirección desde el poder, sino también los auxilios del poder. A esto es a lo que llama el eminente profesor José Antonio Maraval dirigismo político, práctica típica y habitual y programática del Estado del despotismo ilustrado. Y ha sido precisamente este notable intelectual, José Antonio Maraval, quien ha tratado el tema del dirigismo político y social aplicado específicamente al primero y el más aconsejable de todos los espectáculos públicos, al teatro, en dos trabajos titulados La función educadora del teatro en el siglo de la Ilustración y la política directiva del teatro. Y dice, no hace falta insistir en que la Ilustración presenta un carácter de cultura dirigida, ni tratar de demostrar que su tendencia a imprimir desde el centro del poder político una dirección a la sociedad en general y a las relaciones interindividuales se despliega en múltiples líneas. Es obvio que el teatro, el primero y más recomendado de todos los espectáculos, son palabras del propio Jovellanos, fue muy preferente objeto de atención para la política dirigida y educativa de los ilustrados. A través de él se penetra como ninguno en el interior de las almas
los gobernantes y los gobiernos ilustrados exactamente conceden a eso una acción configuradora de conductas políticas y de conductas sociales. Pero también es cierto que este dirigismo político viene a entrar en confrontación con una aspiración a la libertad de los liberales ilustrados. Y en esta especie de confrontación entre el dirigismo del Estado y las tímidas aspiraciones ilustradas a la libertad, eligen como campo de batalla el teatro, arte que necesita una mínima libertad para crearse en los textos y expresarse en los escenarios, y que necesita también de la intervención de los gobiernos para sobrevivir decorosamente, para ser reformado y para que pueda cumplir adecuadamente la función de educación ciudadana en los valores políticos y sociales del propio Estado ilustrado. Y dice Maraval, y no cabe duda de que esto entraña una antinomia. El teatro se ha hallado siempre emplazado entre las tendencias del dirigismo político y la afirmación de la libertad de pensamiento, con la particularidad incluso de que en alguna medida ambos extremos han sido propugnados por los mismos sujetos interesados en el tema, entre ellos el propio Jovellanos. Y ya desde las primeras páginas de estos trabajos hace Maraval una síntesis de qué era el teatro ilustrado y qué era su fin. Dice, advertir sobre los vicios y errores, presentar el modelo de las buenas costumbres, atribuir luces y procurar preparar a individuos de diferentes niveles sociales a ser útiles a la sociedad y a colaborar con su gobierno en su campaña de reformas de la vida económica y de la vida social. Por lo tanto, tenemos cómo están este dirigismo político implicado en el propio reformismo. ¿Por qué? Porque este dirigismo viene a hacer que sea un reformismo, como si dijéramos, reformador, pero regenerador de conductas y promotor de comportamientos políticos. Y este dirigismo se encuentra en su doble sentido en Jovellanos, en su teoría sobre el teatro y las relaciones públicas. Pues en principio Jovellanos concreta la intervención dirigista del Estado en el teatro, en primer lugar, en preservar lo que se llama la urbanidad, entre comillas, es decir, el decoro, el buen gusto, las buenas costumbres, los buenos usos de la sociedad. Y este es el dirigismo social. Y también en asegurar la calidad estética del espectáculo teatral, ya que piensa que la representación pública de una obra confiere a la obra mayor posibilidad de incidir en la conducta del espectador que la obra escrita. Y en esta distinción propicia a la libertad de pensamiento que éste se manifieste como libertad de imprenta, que Jovellanos acepta sin problema, y también se manifieste como libertad de representación teatral, que Jovellanos no duda en someter al control del dirigismo político del Estado. Pues en este último aspecto cifra Jovellanos la presunta trascendencia política y social que el despotismo ilustrado intuía en el espectáculo teatral. Por lo tanto, si tenemos que ver esto de una forma conjunta, es decir, de una actividad, de un espectáculo como es el teatro sometido a un doble dirigismo, tenemos que decir que, efectivamente, la trascendente virtualidad de las representaciones teatrales, de ahí deduce Jovellanos que los gobiernos no deben considerar al teatro como una diversión, solo como una diversión pública, sino como un espectáculo capaz de instruir o extraviar el espíritu y de perfeccionar el corazón de los ciudadanos. Para responder a un espíritu ilustrado no basta con atender enseñanzas científicas, dice Jovellanos, hace falta cuidar de la enseñanza civil o cívica, y esta educación tiene en el teatro su instrumento más eficaz y a la vez más adecuado para hacer grata y feliz a la vida de los ciudadanos. Pues entonces es claro que en la sociedad civil es donde el teatro ilustrado puede cumplir su misión de instrucción política y social, pero seguimos en la teoría de Jovellanos, valiéndose de la juventud burguesa, de una juventud alta o media, que era la única que podía ir al teatro, pero que necesitaba ser, como si dijera, ideologizada, porque, según Jovellanos, en esta juventud estaba la esperanza de las personas que habían de dirigir la nación un día. Por lo tanto, tenemos estos dos. Por un lado, el dirigismo político y, por otro lado, el dirigismo social, cuyo punto fundamental es el decoro, que es un valor burgués, absolutamente. Así pues, es lógico que
minoría ilustrada en el poder y en el pensamiento, ejerciera este doble dirigismo en la cultura en general y en el teatro en particular, para asegurar su eficacia configuradora de una sociedad que tenía que defender los valores y objetivos del Estado ilustrado. Y esto era podía recaer, como veremos después cuando hablemos ya exactamente de la memoria de los espectáculos y diversiones públicas, en las clases pudientes, porque el teatro era solamente para esas clases, para el resto ya veremos qué era. Hechas estas afirmaciones teóricas de principio, vamos a hacer un poco de historia. Podemos decir que en la segunda mitad del siglo XVIII el artífice de la política de espectáculos públicos fue el conde de Aranda. El conde de Aranda tenía muy clara la relación entre las fiestas y diversiones públicas y el orden público, por el que tenía una verdadera obsesión. Y en este sentido prohibió diversiones populares, se apropió de otras, aprovechándose políticamente de ellas, y reformó otras diversiones y otros espectáculos. Entonces, la política del conde de Aranda giró en torno a estos tres campos: el teatro, los bailes y los toros. Ha sido precisamente Jesús Aguirre, el penúltimo conduque de la Casa de Alba, quien escribió su oración de entrada, su discurso de entrada en la Real Academia sobre las reformas, el conde de Aranda y las reformas del teatro. Este discurso tiene como particularidad que tiene un apéndice donde transcribe 12 cartas que el conde de Aranda, embajador en Lisboa, le mandó a su suegro, el duque de Alba. Entonces, Aguirre interpreta efectivamente que el conde de Aranda tenía una idea muy clara de los efectos perniciosos para el orden público que podían tener ciertos espectáculos y ciertas diversiones. Y dice que la educación de la juventud y en general toda educación ha de ser la de un espectador en el mismo lugar, o sea que hay que darle las obras en el mismo lugar, porque Aranda legisla precisamente para inculcar al espectador que no se apreste a los desórdenes públicos, y de esta manera puede calibrar el conde qué tipo de policía de espectáculos sería adecuada en esos lugares teatrales. Por lo tanto, el conde de Aranda, como es lógico, legisla desde este punto de vista. Y entonces dice, seguir legislando, dice Aguirre, sobre el teatro como hace Aranda es exponerse, no por amor al arte, sino por razones enteramente políticas. El regalismo es una de las constantes mayores de quien gobiernan con Carlos III. Y hacer teatro desde la presidencia del Consejo equivale a afirmar la autoridad regia sobre la eclesiástica. Y Aguirre, como buen eclesiástico, dice que efectivamente el conde de Aranda fue un regalista, pero no fue un impío. Vamos a pasar más las páginas porque no vamos a tener mucho tiempo, pero lo que sí es cierto que el conde de Aranda creó lo que se llamaba la red de los teatros de los reales sitios, del Pardo, del Escorial, de Aranjuez y de la Granja de San Ildefonso. Tenía dos secciones, una dramática y otra lírica y coreográfica. En la dramática solo se daban comedias y tragedias neoclásicas francesas, traducidas, adaptadas, editadas. Y en la lírica y coreográfica solo operaban las óperas y los ballets italianos. Puso al frente de este teatro a otro ilustrado, a José Clavijo y Fajardo. Y efectivamente este ilustrado, que era traductor de Racine de Buffon, mostró un gran interés por estas tragedias e incluso utilizó algunas de las obras traducidas por Jovellanos, por Olavide, por Iriarte y por Ramón de la Cruz. La segunda parcela de incisión de la política de espectáculos fue los bailes. Al conde de Aranda no le interesaban los bailes, como tampoco le interesaba el teatro, le interesaba mucho más la caza, como al rey Carlos III, ¿no? Pero se apropió de los bailes de carnaval y de los bailes públicos y los controló. De manera que, por iniciativa y promoción suya, se inauguraron los bailes de máscaras en el Teatro de los Caños del Peral, que es donde está el Teatro Real ahora.
Y dicen que, efectivamente, estos espectáculos no eran un ocio administrado, sino que tenían en la mente del conde una grave y urgente significación política. Porque el conde pensaba que en estos bailes podían urdirse tramas que atentaran contra el orden público y la seguridad ciudadana. Y, efectivamente, permitió estos bailes, los promocionó, pero metió, como estudia el profesor Palacio Atar, una policía secreta que actuaba en estos bailes de máscaras de los Caños del Peral. Y se servía de estos bailes para obtener una información del estado de opinión de los ciudadanos mediante la infiltración en sus salones de esa policía gubernativa. Pero es que además, según estos tratadistas, también lo hacían en algunos teatros populares, en las corralas, las tabernas y otros lugares públicos de Madrid donde se concentraba la vecindad para conmemorar algún acontecimiento ciudadano. Y dice Palacio Atar, claro que el conde de Aranda utilizaba estos bailes para sorprender, mediante agentes policiales o soplones, las conversaciones de las gentes y controlar de este modo la manifestación espontánea del estado de ánimo populares. Sin duda alguna, sigue diciendo este historiador, el motín de Esquilache había sido una lección que Aranda, presidente del Consejo de Castilla, no echó en saco roto. Incluso hay un oficio del secretario de Hacienda Múzquiz, enviado al gobernador del Consejo de Castilla, Manuel Ventura Figueroa, en que le remite la relación de gastos por los pagos extraordinarios y ordinarios de estos agentes especiales. O sea que esto está documentado. Tercera parte, las corridas de toros. El conde de Aranda era contrario a las corridas de toros como lo era el rey. Entonces se promulgaron durante su mandato las severas normas antitaurinas, fundados en una serie de argumentos de economía agrícola y laboral un poco artificiales. Tampoco le gustaban los toros, como es lógico, ni a Jovellano, ni a Feijóo, ni a Cadaso. Pero, a pesar de esta rigurosa normativa, seguían celebrándose corridas con una afluencia popular grande. De manera que los toros llegaron a ser no solamente un espectáculo, sino que llegó a ser una diversión popular que se empezó a convertir en la fiesta nacional. Y efectivamente, a pesar de estar prohibidas las corridas de toros, estaban consentidas. Y se aprovecharon de los toros porque efectivamente estos ilustrados y el conde de Aranda llegó a pensar que, aun estando prohibido por leyes, estaban permitidos de derecho porque efectivamente consideraban que podían ser útiles para la nación. Esto necesitaría un desarrollo grande que ahora no lo podemos hacer. Seguimos. El punto siguiente. Hemos visto que el panorama de los espectáculos y diversiones públicas y de la policía de espectáculos que se dio en la segunda mitad del siglo XVIII se debe eminentemente a los dos gobiernos del conde de Aranda como presidente del Consejo de Castilla. Bien, otra personalidad política que tuvo buenas relaciones con Jovellanos, porque Jovellanos tuvo una buena relación con Aranda, porque cuando Aranda era embajador en París, Jovellanos le pedía las obras de los últimos pensadores enciclopedistas franceses que se las mandara, y se las mandaban. Entonces, la segunda amistad fuerte fue la del corregidor de Madrid, José Antonio Armona y Murga. Este fue corregidor de Madrid entre 1777 y 1792. Y era habitual en esa época que el corregidor de Madrid fuera también el juez protector de los teatros del reino. Por lo tanto, tenía esa otra credencial. Y muy interesado el alcalde del corregidor Armona, que era prototipo de alcalde ilustrado, dicen los que lo han estudiado, se preocupó por los espectáculos públicos y escribió unas célebres memorias cronológicas sobre el origen de la representación de comedias en España. Jovellanos llegó a Madrid precisamente en el año 1778. Venía de Sevilla, de donde había sido alcalde del crimen, de cuya audiencia había sido alcalde del crimen y oidor, y vino a Madrid como alcalde de Casa y Corte. Y en aquellos momentos, efectivamente, en Madrid estaba dividido en 8 distritos y los distritos estos, por una pragmática de Carlos III, pues se los dio
a la sala de alcaldes de casa y corte, que tenían una fuerza y una jurisdicción doble, civil y criminal, no solamente en la ciudad, sino también lo que se llamaba el rastro del rey, que era 15 kilómetros fuera. Entonces, durante la alcaldía de Armona, Jovellanos fue alcalde de cuartel sustituto, y siendo alcalde de cuartel sustituto de la Plaza Mayor, del que era alcalde de cuartel tutelar Tomás de Gargollo, tuvo que realizar 2 encuestas secretas porque había sospechas de corrupción en la asistencia social. Una de ellas fue sobre las irregularidades en la distribución de la sopa de los conventos, y otra sobre los abusos de la caridad privada. Pero esto no es el tema al que vamos a ir. Venía desde antiguo una violenta contienda por el gobierno de la villa entre la Sala de Alcaldes, que era un órgano del Consejo Supremo de Castilla, que era el que mandaba en la nación, y el Corregimiento de Madrid, cuyo corregidor era nombrado por el rey. Y desde antiguo venía una guerra de competencias. Entonces, durante mucho tiempo, la Sala de Alcaldes se arrogó, y ahí vamos, entre otras atribuciones de orden civil y criminal, la presidencia en las representaciones teatrales de los coliseos y corrales de comedias, en detrimento del corregidor. Pues bien, el día 19 de enero de 1779 estaba Jovellanos presidiendo de oficio como alcalde de cuartel sustituto en el Coliseo de la Cruz una sesión. Y se representaba una obra, una tonadilla escénica, la Tonadilla del Guapo, de la Compañía de Rivera. No se sabe de quién era la letra ni quién era la música. La cuestión es que es una tonadilla en la que un jaque, esto es un chul de barrio, valentón, se enfrentaba con el juez, el chul de barrio valentón, que además era contrabandista de tabacos, y se enfrenta con el juez. Y dice, el juez se quejaba y decía: un juez comisionado soy de esta villa, para cuidar que no haya contrabandistas, mas a despecho de mis fatigas uno se burla de mi justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jovellanos mandó retirar y recoger esta tonadilla. ¿Por qué razones? No aparecen los dos que han tratado esta cuestión, que son Edith Hellman, la hispanista especializada en Goya, y González Palencia. No han logrado dar con el expediente para ver la causa, pero efectivamente había un desacato al juez, por un lado. Por otro lado, parece ser que decían, bueno, como Jovellanos era un hombre riguroso, no permitía que el contrabando no pagara tributos a la hacienda, y por otro lado, tampoco querían que el público se encariñara con el contrabandista valentón, un guaperas de barrio, y dejara en mal situación al juez. La cuestión es que, efectivamente, Jovellanos tuvo que retirar esa tonadilla. Y eso es un hecho famoso en toda la historia del teatro de Madrid. Pero Jovellanos decíamos que era el alcalde del cuartel sustituto, siendo alcalde el corregidor Aramona. Y la relación de amistad hizo que Jovellanos conociera el manuscrito del trabajo del corregidor Aramona, las memorias cronológicas sobre el teatro en España, y sacó provecho de ellas. Pero, efectivamente, Jovellanos no tuvo ningún inconveniente en decir, debemos muchas noticias de las que contiene mi trabajo, que estaba terminando su memoria sobre espectáculos públicos, a la generosidad de nuestro buen amigo, el señor don José Antonio de Armona, corregidor de Madrid, que nos confió para extractarlo el precioso manuscrito de sus memorias sobre los teatros, obra escrita con mucha diligencia y de muy cuidadas noticias. Por supuesto que las dos memorias no se parecen porque obedecen a distintos criterios, tienen distinta estructura y distinta finalidad. Pero, efectivamente, esta memoria le aportó a Jovellanos muchos datos para hacer su memoria sobre los espectáculos públicos. Así como esta memoria de Antonio Armona fue utilizada por otros proyectos teatrales que se hicieron en la época, como los de Moratín, los de Urquijo o los del célebre censor Santos Díaz González. Por lo tanto, efectivamente,
estas memorias cronológicas de Andrea Armona fueron una fuente de datos para el propio Jovellanos, para que el propio escribiera su memoria. Con esto podemos ya sacar un poco cuál era el estado de espectáculos y diversiones públicas en los reinados de Carlos III y Carlos IV. Se distinguían por una superabundancia de normas, cuya finalidad era regular, controlar, reprimir y prohibir algunos espectáculos, fiestas populares y diversiones, y fomentar otros para aprovecharse políticamente de ellos. Podríamos enumerar toda una página entera de todas las prohibiciones de fiestas y teatros, empezando por los autos sacramentales y las comedias del siglo de oro, pero el complejo normativo fue recogido por la novísima recopilación de leyes de España, publicada en el 1805, ya en el reinado de Carlos IV. Pues efectivamente, en esta recopilación los grupos de normas giran en torno a tres ejes: las relativas a las ceremonias eclesiásticas y fiestas religiosas, donde se prohibían todas aquellas festivas actuaciones laicas que pudieran suponer profanación de lo sagrado. Segundo grupo, las relativas a las diversiones populares perjudiciales para las buenas costumbres y la seguridad pública. Aquí vuelvo otra vez: la urbanidad, el buen decoro, etcétera, y el orden público. Y tercera, las específicas sobre diversiones públicas comerciales o de pago. Y ya entran aquí los teatros, los toros, los bailes públicos y la organización de los ingresos provenientes de estos espectáculos, ya que con estos, con los que sacaban, con la venta de entradas, se financiaba en parte los asilos, hospitales, incluso y clases de misericordia. Todo este frondoso y riguroso entramado de normas de control, efectivamente, se pueden reducir casi todo a prohibiciones legales. Y esas prohibiciones legales, en parte, fueron así por la presión del poder eclesiástico, que efectivamente se pronunciaba contra la bondad del teatro, declarándole ilegal, declarándole inmoral, conforme a la propia moralidad de la propia Iglesia. Entonces, por eso se inició ese forcejeo entre el poder civil y el poder eclesiástico por el dominio del control de los espectáculos públicos y de las diversiones públicas, y particularmente por el control del teatro, espectáculo en el que la hostilidad de la Iglesia fue escandalosamente beligerante. Por lo tanto, es absolutamente constatable el alto volumen de legislación que el Estado del despotismo ilustrado promulgó sobre los espectáculos y diversiones públicas en el siglo XVIII. Pero casi todo dirigido, como he dicho, a controlar, reprimir y a prohibir. Pero bien estudiado el tema, parece que no todo fue en esta dirección, porque en última instancia todas las actividades, todos los espectáculos, todas las diversiones públicas, en última instancia, tenían como fin combatir todo aquello que pudiera ir, de alguna forma, contra la dignidad de la monarquía y pudiera socavar los valores que pretendían instaurarse desde el propio Estado ilustrado para su propio asentamiento. Y, por otro lado, tendían a apropiarse de todo lo que pudiera favorecer este proceso con el fomento oficial de algunos espectáculos y las permisiones, de hecho, de otros espectáculos y diversiones populares, como he dicho antes, en el caso de las corridas de toros. Por lo tanto, tenemos que decir que la política ilustrada de diversiones siguió dos líneas encontradas. Una, que se dirigía a fomentar algunos espectáculos desde arriba, el dirigismo político, y otra que quería eliminar determinadas formas de expresión popular. Con ella se pretendía, por un lado, la vitalización oficial de formas de distracción colectiva capaces de ideologizar divirtiendo, y por otro, la apropiación de formas procedentes del vocabulario simbólico tradicional, siempre que pudieran reutilizarse con un contenido nuevo, y así, una vez monopolizado por el Estado, apoyar un sistema político, que era el del despotismo ilustrado. Y tenemos que los dos espectáculos fundamentales son el del teatro, fomentado, y el de los toros, prohibido, pero consentido. La memoria de Jovellanos, ya entramos en la memoria. El título de la memoria de Jovellanos es Memoria para el arreglo de la policía,
de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España. Se trataba de un encargo con prisas del Supremo Consejo de Castilla a la Real Academia de la Historia, y ésta se lo encomendó a el más erudito, podemos decir presumiblemente, de la Academia, que era Gaspar Melchor de Jovellanos. La memoria fue elaborada en condiciones muy precarias, las prisas, la falta de medios y muy dificultosas. Jovellanos tuvo que hacer varios viajes en comisiones oficiales, esto le quitó tiempo, le quitó concentración y efectivamente esto lo pone ya Jovellanos de relieve en la advertencia, en lo que llama la advertencia del autor que encabeza la memoria de las relaciones. La memoria no se hizo pública no se propuso para su publicación hasta 1796. Y en este año todavía seguía trabajando Jovellanos en ella, a pesar de que en un principio parece que la había terminado en 1790. Luego la memoria no se publicó hasta 1812, ¿no? Y según expresan los diarios, efectivamente Jovellanos seguía buscando materiales en las crónicas de la Edad Media, las obras de Pérez del Pulgar, de Álvaro de Luna, El Paso Honroso, etc. Y a juicio de Ángel del Río, estudioso de los diarios de Jovellanos, dice que el interés de este por la obra esta, encargada por la Academia o endosada por la Academia para cumplir el encargo del Consejo Supremo de Castilla, dice que parece ser que no le estaba cansando y había disminuido bastante su interés por ella, porque dice: la obra no parece haber despertado gran entusiasmo, porque tiene anotaciones suaves que dicen: espectáculos, me cansa y lo dejo, me cansa mucho, vuelta otra vez a los espectáculos. Y dice: leyó a D'Alembert y encontró poco aprovechable en él. D'Alembert era un enciclopedista. Cogió trozos de informaciones sobre la caza de halcones y los sacó de la Enciclopedia Británica. Escribió también y sacó de una traducción de Plinio para ilustrar el papel de los espectáculos, sobre todo en las romerías y las máscaras. Total, que estas fueron las condiciones en que Jovellanos tuvo que redactar esta obra, la memoria para el arreglo de policía de espectáculos y diversiones públicas. Y en un intento de situar esta memoria en el momento cultural español, parece claro que la historia de los espectáculos y las diversiones públicas no le interesaban como tal a Jovellanos, le interesaba más la influencia política y social que los espectáculos y diversiones podían tener en la sociedad civil. Entonces, decía él, que efectivamente, más que la erudición y la historia, le interesaban lo que llamaban las relaciones políticas. Ya veremos qué son esas relaciones políticas. Jovellanos intenta demostrar que los espectáculos y diversiones públicas siempre tuvieron influencia política en los pueblos, mejor dicho, en el pueblo y en los pueblos de España. Lo que sucede, decía él, que en España los pueblos han perdido sus espectáculos y sus diversiones y por ello no están contentos ni son felices. La causa principal de esta pérdida y de sus negativas consecuencias radica, dice Jovellanos, en la mala política del gobierno que le atenaza y le aterroriza con una legislación coercitiva, restrictiva y prohibitiva que contraría el contento, la felicidad y el progreso del pueblo. Y dejar a los pueblos sin diversiones o prescindir de la influencia que puedan tener con sus ideas, en sus ideas y costumbres, sería más absurdo y peligroso que no dárselas. Por lo tanto, hay que restablecer, decía Jovellanos, las diversiones, regularlas correctamente. Si bien, según uno de los principios básicos ilustrados, hay que aprovecharlas para instruir al pueblo. Efectivamente, Jovellanos en su memoria se centra más en el teatro que en todas las demás diversiones públicas. Y sobre el teatro hay que encuadrar la memoria en el siguiente complejo de pensamiento neoclásico. Jovellanos critica el teatro del siglo de oro, aunque con cierta moderación. Por ejemplo, el historiador Sánchez de Albornoz habla de 3 fobias de Jovellanos, y una de las fobias era que aborrecía las comedias de Lope de Vega, juntamente como aborrecía el barroco y aborrecían los toros.
Bueno, pero efectivamente critica el teatro del siglo de oro. Aprueba la prohibición de los autos sacramentales, aunque no con mucha virulencia. Aboga por las 3 reglas dramáticas neoclásicas. Reclama la censura moral y estética. Pide la intervención del gobierno para poner remedio a la decadencia del teatro y reformarlo y para que pueda cumplir así sus funciones asignadas. Defiende como es lógico la virtualidad docente del teatro como escuela de buenas costumbres y su utilidad como agente de instrucción de la ciudadanía y de los pueblos. Y expresa, y esto es lo más importante, un concepto aristocrático del teatro en cuanto lo propone como medio de diversión y de formación política y social solamente para las clases altas económica y culturalmente y no para toda la ciudadanía, que tiene que conformarse con sus propias diversiones, como veremos después. Así pues, como los hombres de la Ilustración, Jovellano no dudó en defender la bondad del teatro y en proponer su reforma para ponerlo al servicio de los designios políticos y sociales del Estado ilustrado. En este planteamiento, dice una profesora, María José del Río, especialista en esto, que ha hecho su tesis, que no hay mejor texto que interprete esa política a la que hemos aludido antes que la memoria de Jovellanos, el de fomentar algunos espectáculos desde el Estado para ideologizar, divirtiendo, y de estos el teatro era el primero y el más aconsejable de los espectáculos, y por otro, prohibir otros de diversión, otros espectáculos, otras diversiones populares, para que, permitiéndolas, se pudieran aprovechar de ellas, porque pudieran tener una reutilización política en provecho del propio Estado ilustrado, como eran las corridas de toros. Efectivamente, ya vemos que fue el Supremo Consejo de Castilla quien encargó a la Academia de la Historia que encargara a alguien efectivamente la historia de los espectáculos públicos en España. Pero claro, efectivamente se lo encargó en este año de 1786. Y dice, se puede plantear a qué se debe a estas alturas que el Consejo Supremo de Castilla se interese por las diversiones españolas de la época. Y dice esta profesora, dice, la memoria de Jovellanos lleva a plantearse si las autoridades del despotismo ilustrado dudaban de estar siguiendo una política adecuada al prohibir unas diversiones y estimular otras. El propio hecho de que la escribiera, porque en 1786 el Consejo de Castilla le había solicitado, hace pensar incluso en un sentimiento de desorientación y en una necesidad de informarse antes de seguir tomando medidas. Efectivamente, parece ser que podía estar desorientados o arrepentidos los gobiernos hasta ese momento de las medidas vigentes y querían una información de garantía antes de tomar medidas nuevas. Y ahora ya sí nos podemos meter exactamente con la memoria. La memoria, efectivamente, es, no lo olvidemos nunca, un arreglo de la policía de espectáculos. Y entonces aquí es donde dice claramente, no interesa la erudición, interesan porque se trata de una memoria que iba a ir en un expediente gubernativo, sino se trata de las relaciones políticas, dice, del objeto de esta memoria. Esas relaciones políticas son ni más ni menos que las relaciones que podían tener los espectáculos y decisiones públicas en la vida de los ciudadanos y de los pueblos, generalmente la influencia. Eso lo explica luego Jovellanos en la última obra que podríamos comentar aquí si tenemos tiempo, que es la sátira contra teatro y toros. Divide el trabajo en 2 partes. En la primera habla del origen general y de la historia particular de los espectáculos y el influjo que han podido tener en el bien general y los medios que hacen falta para reconducirlos. Y esta política debe buscar una luz más cierta y más clara para observar nuestros usos y costumbres y algún provecho. Bien, en esta primera parte de la historia de los espectáculos mete la caza, las romerías, los juegos escénicos, sagrados y profanos, los juegos privados, los torneos, los toros y las fiestas palaciegas. Así que esto tiene mucho menos interés. La segunda parte es la que tiene más interés. Y trata, en la segunda parte, de estos juegos y diversiones como son las maestranzas, academias dramáticas, todo ya en un plano un poco aristocrático, maestranzas, academias dramáticas, saraos públicos, bailes de máscara, casas de conversación, juegos de pelota y teatros.
Y termina, como es lógico, con un tratamiento monográfico sobre la reforma del teatro y los arbitrios para costearla. Y antes de entrar en el tratamiento específico del tema, veremos que es interesante el preámbulo, o sea, la introducción. Esta introducción a la memoria, en esa introducción Jovellanos, lo que hace es exponer el universo conceptual de la filosofía política y jurídica de Jovellanos, que Jovellanos además había expresado en otros escritos. En ese preámbulo, en esa introducción, vierte también la concepción que él tiene de las versiones públicas y de su correcta gestión y de su forma de regular su funcionamiento. Entonces, puestos ya metidos en la materia, veamos cómo Jovellanos divide al pueblo en relación con los espectáculos y las diversiones en dos clases. Una clase que trabaja y otra clase que huelga. Respecto al pueblo que trabaja, figurado lo que dice Jovellanos, este pueblo no necesita diversiones, necesita diversiones, pero no espectáculos. No ha menester que el gobierno le divierta, pero sí que le deje divertirse. En los pocos días, en las breves horas que pueda destinar a su solaz, él buscará, él inventará sus entretenimientos. Basta que se dé libertad y protección para disfrutarlos. Porque un pueblo libre y alegre será precisamente activo y laborioso, y siéndolo, será también morigerado y obediente a la justicia. Cuanto más goce, tanto más amará al gobierno en que vive, tanto mejor le obedecerá, tanto de buen grado concurrirá a sustentarle y defenderle. Cuanto más goce, tanto más tendrá que perder, tanto más temerá el desorden y tanto más respetará la autoridad destinada a reprimirle. Porque el estado de libertad es una situación de paz, de comodidad y de alegría. El de sujeción lo es de agitación, de violencia y disgusto. Por consiguiente, el primer estado es durable, el segundo es puesto a mudanzas. No basta, pues, que los pueblos estén quietos, es preciso que estén contentos, y solo en corazones insensibles o en cabezas vacías de todo principio de humanidad y aun de política puede abrigarse la idea de aspirar a lo primero sin lo segundo. O sea que veamos la base de filosofía política y jurídica en la que se apoya Jovellanos para luego estudiar el teatro y adoptar medidas de reforma posteriormente. Aquí tenemos, pues, como el doble dirigismo que decíamos antes está aquí. El estuario del dirigismo político ya sabemos cuál era, la gobernabilidad del reino sin sobresaltos que pudieran causar detrimento a la seguridad pública, a la prosperidad económica, a la felicidad individual y al progreso del país. Y el del dirigismo social también sabemos lo que es ya, es decir, el decoro, las buenas costumbres, las buenas maneras, el buen gusto, la urbanidad. Y esto son lo que en las artes y en las letras buscaba Jovellanos dentro de la ideología del despotismo ilustrado. Porque, en definitiva, no hemos de perder de vista que lo último de toda acción, de toda actuación política, social, cultural, era acrecentar la dignidad de la monarquía mejorando su imagen y también acrecentar la credibilidad del Estado, en un momento que el Estado español tenía poco crédito internacional en el estudio de las ciencias y en el cultivo de las artes conforme a las metodologías de las antiguas escuelas. Por lo tanto, aquí tenemos ya claramente cómo hay dos últimos fines, que es asegurar la dignidad del monarca, ahí vemos el elogio a Carlos III que hace el propio Jovellanos, y la credibilidad del Estado. Ahora bien, decíamos que una de las causas podía ser que los pueblos estaban constreñidos por una mala policía. Y entonces, efectivamente, Jovellanos habla de la policía de espectáculos en primer lugar como causa de la desaparición de los espectáculos, de la casi desaparición de espectáculos y diversiones públicas en España, y es duro con esta forma de controlar los espectáculos, pues dice: el celo indiscreto de no pocos jueces se persuade a que la mayor perfección del gobierno municipal se cifra en la sujeción del pueblo y a que la suma del buen orden consiste en que sus moradores se estremezcan a la voz de la justicia y en que nadie se atreva a moverse.
De semejante sistema han nacido infinitos reglamentos de policía, no solo contrarios al contento de los pueblos, sino también a su prosperidad. Y no por eso observados con menos rigor y dureza. El furor de mandar y alguna vez la codicia de los jueces ha extendido hasta las más ruines aldeas reglamentos que apenas pudiera exigir la confusión de una corte. Y termina este párrafo diciendo: bajo tan dura policía, el pueblo se acobarda y entristece, y sacrificando su gusto a la seguridad, renuncia a la diversión pública e inocente, pero sin embargo peligrosa, y prefiere la soledad y la inacción. Porque, por el contrario, termina diciendo, unos hombres que se congregan pacíficamente para solazarse y divertirse en común, formarán siempre un pueblo unido y afectuoso, conocerán el interés general y estarán más distantes de sacrificarse a su interés particular. De este modo, respetando la jerarquía y el orden establecido en la Constitución, vivirán según ella, la amarán y la defenderán vigorosamente, creyendo que se defienden a sí mismos. Tan cierto es que la libertad y la alegría de los pueblos están más distantes del desorden que la sujeción y la tristeza. O sea que esto efectivamente a mí me da que pensar por lo menos. Sin embargo, en un párrafo adelante, y aquí empieza un poco el pensamiento típicamente oscilante de Jovellanos, a veces va demasiado lejos, luego viene más cerca, a veces demasiado avanzado, luego parece demasiado tradicional. Dice: creo por el contrario que sin la magistratura, sin su continua vigilancia, sería imposible conservar la tranquilidad y el buen orden. La libertad necesita su protección, efectivamente, pues que la licencia suele andar cerca de ella cuando no hay ningún freno que detenga a quien traspasa los límites. Pero vuelve otra vez en este pensamiento oscilante. Pero he aquí donde pecan más de ordinario aquellos jueces indiscretos que confunden la vigilancia con la opresión, que tratan de establecer su autoridad sobre el temor de los súbditos o de asegurar su propio descanso a expensas de la libertad y su gusto. Y es en vano. El público no se divertirá mientras no esté en plena libertad de divertirse, porque entre rondas, patrullas, entre corchetes y soldados, entre varas y bayonetas, la libertad se amedrenta y la tímida e inocente alegría huye y desaparece. Y entonces Jovellanos hace una apuesta sobre cuál sería la vigilancia ideal de un magistrado público. Y no duda en afirmar que esa vigilancia ideal tendría que parecerse a la del Ser Supremo, nada menos. Tiene que ser una vigilancia, una policía clara y continua, pero invisible. Ser conocida de todos sin estar presente a ninguno. Andar cerca del desorden para reprimirla y de la libertad para protegerla. En una palabra, ser freno de los malos y escudo de los buenos. Y a estas funciones generales, de vigilancia, añade unas funciones concretas. Al buen juez le toca proteger al pueblo en tales pasatiempos y disponer y adornar los lugares destinados para ellos. Alejar de allí cuanto pueda turbarlos y dejar que se entregue libremente al esparcimiento y alegría. En suma, el pueblo que trabaja no necesita que el gobierno le divierta, pero sí que le permita divertirse. Y termina el párrafo diciendo: tales son nuestras ideas acerca de las diversiones públicas. Y ahora vamos a la segunda parte, que es el pueblo que no trabaja, o sea, la gente que no trabaja, y es la diversión de esta gente. Son las clases pudientes que viven de lo suyo. Y estos necesitan que el gobierno les divierta, es decir, que les proporcione diversiones. Y como estas clases acomodadas difícilmente pueden pasarse sin espectáculos que les diviertan, y en las ciudades de provincia apenas los hay, se vienen a Madrid en busca de libertad y diversión. Y entre esas diversiones ciudadanas, Jovellano cita lo que dijimos antes ya: las maestranzas, las academias dramáticas, los saraos públicos, los bailes de máscaras, etcétera, etcétera, y los teatros. Y entonces fija ya con este pie el estudio concreto monográfico en los teatros, y aquí ya donde dice esa famosa frase. El teatro es el primero y más recomendado de todos los espectáculos, el que ofrece una diversión más general, más racional, más provechosa y por lo mismo más digna de atención y desvelos del gobierno. Por ello,
su atención preferente se dirige al estudio de medios para reformarle y a los arbitrios para costear esa reforma. Y por último, hace Jovellanos una interesante advertencia. Hasta ahora, un instrumento de tan trascendente utilidad pública como el teatro ha estado abandonado, dice, a la codicia de los empresarios o a la ignorancia de ignorantes poetastros y comediantes. Y dice, y aquí viene un poco ya a empezar lo que yo llamo la utopía teatral de Jovellanos, y ya es hora de preferir el bien moral a la utilidad pecuniaria, de desterrar de nuestra escena la ignorancia, los errores, los vicios que han establecido en ella su imperio, y de lavar las inmundicias que la han manchado hasta aquí con desdoro de la autoridad y ruina de las costumbres públicas. Y en virtud de ellos se impone la absoluta necesidad de la reforma de la escena española. Y, efectivamente, Jovellanos propugna una reserva integral del teatro, y es donde está lo que llamamos la utopía teatral de Jovellanos, porque la reforma del teatro consiste en la reforma del espectáculo total, es decir, en los dramas, la representación, la decoración, la música, el baile, la dirección y los gobiernos. No podemos fijarnos en todas estas reformas de cada una de estas partes, pero sí vamos a hacer unas alusiones a la bondad esencial en los dramas, cuyos defectos y vicios actuales pertenecen a la parte poética, es decir, a su perfección o riqueza literaria, o a la parte política, es decir, a la influencia que las doctrinas y ejemplos que en ellos se representan puedan tener en las ideas y las costumbres. La reforma de nuestro teatro debe empezar por desterrar casi todos los dramas que están sobre la escena. Eso lo dice en 1790. Y aduce una serie de razones de índole moral y política que abonan la necesidad de sustituir los dramas en escena, que eran tragedias y comedias, por otros capaces de deleitar instruyendo. Y eso solamente lo dedica Jovellanos para las clases pudientes, concretamente para la juventud aristocrática o burguesa, si podemos decir que no había condición de burguesía, que es la que no trabaja, es la que puede ir solo al teatro y la que en un futuro podría dirigir el país. Para este público, el Estado debe proveer al teatro de una legislación apropiada que garantice textos teatrales que perfeccionen en todas sus partes el espectáculo, cuyo ideal es para Jovellanos nada menos que la formación de un teatro, y pármense ustedes. Vamos a describir cómo lo concibe la utopía de Jovellanos. Un teatro donde puedan verse continuos y heroicos ejemplos de reverencia al Ser Supremo y a la religión de nuestros padres, de amor a la patria, al soberano y a la Constitución, de respeto a la jerarquía, a las leyes y a los depositarios de la autoridad, de fidelidad conyugal, de amor paterno, de ternura y obediencia filial. Un teatro que presente príncipes buenos y magnánimos, magistrados humanos e incorruptibles, ciudadanos llenos de virtud y de patriotismo, prudentes, celosos padres de familia, amigos fieles y constantes. En una palabra, hombres heroicos y esforzados, amantes del bien público, celosos de su libertad y sus derechos y protectores de la inocencia y acérrimos perseguidores de la iniquidad. Esto ya no se puede decir más, ¿no? Después de esto, ven, Jovellanos, que era un hombre avanzado en ciertas ideas, luego vemos aquí que va a la tradición más pura en el pensamiento, ¿no? Sin embargo, efectivamente, al lado de este teatro de corte neoclásico, del dramático, o las óperas italianas protegidas por el Marqués de Scotti bajo el reinado del tenor famoso Farinelli, había otro teatro, que es lo que llama Jovellanos el teatro plebeyo. ¿Qué hacemos con el teatro plebeyo? Démonos cuenta que ya en esta época parece ser que se distinguía entre plebe y pueblo. ¿Plebe qué era? Dice, es una muchedumbre llena de vicios y culturalmente irrecuperable. Eso es la plebe. Mientras que el pueblo sería una clase de ciudadanos que, aun siendo ignorantes, podían recuperarse a través de la educación. Podían recuperarse para la virtud, dicen los clásicos, para la virtud, la justicia y el saber. Pues bien, hemos visto cómo debe ser la parte noble del teatro, o la parte
noble de la escena, ese teatro neoclásico francés donde se educa a la juventud en todos los valores dirigidas políticamente. Y ahora vamos a ver qué dice Jovellanos de la reforma de la parte, como si dijéramos, plebeya de la escena. Dice, la parte que pertenece al cómico bajo o grosero, en la cual los errores, las licencias han entrado más en tropel. No pocos de las antiguas comedias, casi todos los entremeses y muchos y modernos sainetes y tonadillas, cuyos interlocutores son los héroes de la briva, están escritos sobre este gusto y son tanto más perniciosos cuanto llaman y aficionan al teatro la parte más ruda y sencilla del pueblo, deleitándola con groseras y torpes bufonadas que forman todo su mérito. Claro, este es un párrafo bien duro, ¿no? Esto estaba en los teatros populares, no estaba en la red de teatro cortesano que había creado el conde de Aranda. Y entonces, efectivamente, al lado de todos estos géneros teatrales, que tampoco, como si dijéramos, habla de tonadillas, habla de tal, pero no habla del teatro clásico, qué es lo que le repugna o no, pero sí añade otros tipos de espectáculos callejeros, como son los de los títeres y matachines, los payasos, los arlequines, los graciosos del baile de cuerda, las linternas máginas y totilimundis, y otras invenciones que, aunque inocentes en sí, están depravadas y corrompidas por sus torpes accidentes. Entonces, su pensamiento vuelve a oscilar. ¿Qué hacemos con este teatro? Dice, es mejor purgar estos entretenimientos, aunque sean de teatro plebeyo, que privar al pueblo de ellos. Y en todo caso termina con esta frase: la religión y la política claman a una por esta reforma. Efectivamente, esto le costó a Jovellanos pues el ser tachado de aristocratizante y antipopular, de extranjerizante y poco español, por haber abominado injustamente de nuestras antiguas comedias y del teatro popular de mayor raigambre ibérica, como eran los sainetes del siglo XVIII y las tonadillas escénicas. Pero a esto se puso Jovellanos y efectivamente nunca creo que tuvo la mente clara qué podía hacer con ese tipo de teatro, que al igual que los toros estaba prohibido, pero estaba permitido, porque el pueblo no podía estar sin toros y sin teatro para ellos. El pueblo no entendía del teatro cortesano. Luego había otras reformas concretas, como son los concursos de obras, convocando 2 premios anuales para los mejores autores, y Jovellanos fue nombrado presidente de la Junta Calificadora por el conde de Campomanes, su amigo, que entonces era gobernador del Consejo de Castilla. Habla también de una cosa curiosa, de los actores que tenían que buscar maestros en el extranjero o enviar jóvenes a estudiar al extranjero. Actores. Dice, fuera del reino, y establecer después una escuela práctica para la educación de nuestros comediantes, porque al fin, si el teatro ha de ser lo que debe, esto es, una escuela de educación para la gente rica y acomodada, ¿qué objeto merecería más su desvelo que el de perfeccionar los instrumentos que deben comunicarla y difundirla? Y luego, en cuanto a los arbitrios del teatro, para costear el teatro, se pronuncia Jovellanos definitivamente que los productos del teatro se tengan que invertir en el teatro y que se deje de subvencionar instituciones de beneficencia como son los hospitales, etcétera, hospitales y orfanatos. Hasta hace 30 años todavía había un impuesto de menores en las funciones teatrales. Entonces, ¿qué podemos decir ya? Efectivamente, esto es a grandes rasgos la memoria, pero luego, unos años después, en 1977, Jovellanos escribió una famosa sátira contra teatro y toros. Y en esta, claro, Jovellanos es despiadado, porque claro, defiende una tesis muy clara. Es decir, se dirige contra los que condenan virulentamente el teatro por inmoral y al mismo tiempo defienden las corridas de toros. Esta sátira no se conocía, ha sido descubierta recientemente por esta hispanista, especialista en Goya, Edith Hellman. Y efectivamente esta la escribió Jovellanos bajo seudónimo en el diario Madrid de 17 de septiembre de 1797.
Entonces, efectivamente, Jovellanos condena una vez más las corridas de toros, pero no tiene más remedio que admitir su popularidad al comprobar la asistencia masiva y el entusiasmo del pueblo por los mismos. Y respecto al teatro, Jovellanos se mantiene firme frente a sus depredadores y se reafirma en que el teatro no es ninguna monstruosidad, como decían los eclesiásticos y algunos que no eran eclesiásticos, sino un espectáculo que, además de proporcionar diversión, con la reforma que se propone puede ser un medio privilegiado de instrucción pública. Vista la sátira desde la memoria, puede constatarse que esta sátira no sale de la línea de flotación de la filosofía política y social de Jovellanos, al atribuir a las diversiones públicas esa gran trascendencia de la instrucción ciudadana que coadyuva a la consecución de la felicidad de los hombres y a la prosperidad de las naciones. Y aquí viene lo fundamental. Respecto a los toros, Jovellanos, que considera un espectáculo bárbaro, empieza a pensar. Y piensa y decir, si efectivamente los toros no pueden ser una fiesta nacional. ¿Por qué? Porque en muchas provincias españolas no existen toros, en todo el noroeste de España no existen toros. O sea que, ¿cómo va a ser? Y además no pueden ir y en todos los pueblos no hay, etcétera. Pero sí se plantea, pero por lo que sea, las corridas de toros se convirtieron en la diversión quizá más popular y con el tiempo llegó a ser fiesta nacional, con una posible influencia en la consideración, en la configuración de la idiosincrasia de los españoles, y dice él, y que a lo mejor, quién sabe, pudiera ser de utilidad y gloria nacional. Sobre esto podíamos hablar mucho más, pero yo en este momento ya voy a terminar. Efectivamente, hubo todas estas prohibiciones del teatro plebeyo, de las corridas de toros. Pero, efectivamente, el pueblo siguió yendo, tanto a las corridas de toros como al teatro plebeyo. De manera que, efectivamente, el pueblo se identificaba en el teatro popular y se identificaba en la fiesta popular o la fiesta nacional de los toros. Y, efectivamente, en virtud de todos estos hechos, concluye el historiador Palacio Atar, y con esto termino, el gobierno dispone, los hombres se oponen. Como en el caso del teatro, también en este de los toros, pudo más el arraigo popular que la voluntad reformadora, aunque contara con todos los medios coercitivos del poder. Muchas gracias. Bueno, como han visto, una conferencia efectivamente muy interesante. Yo he aprendido mucho, siempre aprendo de mi amigo Eduardo. Y espero que hayan disfrutado también.